Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Marcos capítulo 10, versículo 45, lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas gracias por estar nuevamente reunidos aquí juntos en este parque, en esta bella mañana, rodeado de esta vegetación, de las personas que pasan, que a veces nos hacen preguntas como hace unos momentos, comentarios. Gracias a Dios por todas estas bellas oportunidades que se van presentando cada día que nos reunimos aquí en este bello parque. Así que verdaderamente gracias a Dios, ahí vamos a empezar hace unos minutos, pero hemos tenido la oportunidad de conversar brevemente con una persona y demos gracias a Dios también por eso. Y ahora, para poder enfocarnos en las Santas Escrituras, que justamente por el Espíritu de Dios son las que nos mueven a estar aquí en este parque, abriendo con libertad la palabra de Dios para que sea Él el que pueda llegar a todas las personas que puedan pasar, conversar o preguntar. Vamos pues a abrir las Escrituras en Mateo, como ya es nuestra costumbre, en el capítulo 18, en el versículo 20. Recuérdanos por favor qué dice la Escritura, el Señor Jesús literalmente, en Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchísimas gracias. Y entonces, como siempre, en este domingo, primer día de la semana, Día del Señor, recordemos pues que es el Señor Jesucristo quien por su Espíritu está aquí en medio de nosotros y el que nos da también la oportunidad por su Espíritu que mora en nosotros de dar testimonio de Dios por medio de la vida del Señor Jesús. Así que vamos a dirigirnos ahora a nuestro Padre que está en los cielos en oración para que sea Él el que sea glorificado y que sea el testimonio del Señor Jesucristo el que sea declarado a través de nuestras vidas y de nuestra palabra por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y por medio de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más, Señor, por habernos permitido estar aquí en este parque, abriendo tus sagradas escrituras, y gracias por cada oportunidad que tú nos das para poder dar testimonio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque todavía hay personas que están a la luz de tu palabra, buscando tu palabra, y te damos gracias por eso, porque tú los mueves y los atraes, porque sabemos lo que está escrito, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, pero tú eres el que busca al hombre. Como buscaste a Adán, Señor, desde el principio, así nos has buscado a cada uno de nosotros, como escrito está, que fuiste hallado de los que no te buscaban y que te manifestaste a los que no preguntaban por ti. Danos pues ahora, soberano Señor, todo denuedo, toda valentía, toda soltura de lengua para poder recordar tus santas palabras, oh Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su santo testimonio registrado en tu Escritura, para que toda persona que pase o que se detenga a conversar con nosotros pueda, Señor, recibir por tu Espíritu el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que te lo encargamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador y Dios. Amén. Y con la gracia de Dios y el permiso de nuestro Dios, vamos por favor a abrir las Escrituras en Lucas. Vamos al primer tratado de Lucas, lo que conocemos generalmente como el Evangelio según Lucas, y vámonos por favor al capítulo 9. Mientras nos ubicamos en Lucas capítulo 9, vamos a recordar algunas cosas. Desde que nos hemos empezado a reunir en este lugar, hemos empezado recordando justamente la palabra del Señor Jesús, cuando Él empieza a sus discípulos a darles una serie de bienaventuranzas, también de ayes que Él daba en ese momento, y sobre todo de mandamientos. Al partir de ese punto, hemos empezado a ver cómo a través de una serie de hechos portentosos, el Señor Jesús les manifestó, no solo a los discípulos que le seguían, sino también a todas las personas que le buscaban, quién era realmente Él. El Señor Jesús, a través de hechos portentosos,
como el haber resucitado a la hija de Jairo, como el haber liberado al hombre que estaba endemoniado en la zona de Gadara, al haber alimentado a más de 5,000 personas y al haber controlado las aguas del mar. El Señor en todo momento dio testimonio por medio de su vida y por medio de su palabra de quién era Él. Era Dios hecho carne. El Señor Jesús había confirmado su testimonio a través de su vida y a través después de sus palabras, particularmente a sus discípulos, pero también a todas las personas que le buscaban. En medio de ese contexto, el Señor da una de las manifestaciones, por no decir la manifestación más maravillosa de todas, y es que ante 3 de sus discípulos, de sus cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, los hermanos, los hijos de Zebedeo, el Señor Jesús pasa su transfiguración, se manifiesta glorioso, y aún con él se manifiestan también Moisés y Elías, conversando con él acerca de su partida que él iba a pasar desde Jerusalén. Luego de este momento glorioso, ante estos 3 discípulos, vamos a decir así, privilegiados de haber visto al Señor en su gloria, regresa del Monte Santo y se topa el pobre con un momento muy difícil. Los demás discípulos que se habían quedado aparte, habían pasado un momento bastante desagradable. Un pobre hombre había traído a su hijo, poseído y maltratado por un espíritu malo, y había clamado a los discípulos, y estos no lo habían podido echar fuera. Como siempre, los escribas, los religiosos estaban ahí, sojuzgando y retando a los discípulos del Señor, y el Señor justo llega en el momento preciso. El hombre clama al Señor Jesús, desesperado por la situación de su hijo. El testimonio del Señor había sido puesto en duda por la falla de sus discípulos. Sus discípulos fallaron y el testimonio del Señor Jesús quedó en duda. Pero el Señor le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y el hombre en un arrebato de sinceridad le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le ayudó, liberando al muchacho, devolviéndoselo a su padre y dejando así una vez más confirmado que Él era Dios y que Él era Señor por encima de los mares, por encima de los caídos, por encima de la muerte. Él siempre era el Señor. Pero luego sus discípulos, en privado, aparte, le preguntan por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Y el Señor les reconviene y les hace ver que esos seres, esa generación, ese género, como les dice Él, no pueden salir sino con oración y ayuno. Vimos justamente que el ayuno no es meramente la privación de alimentos, sino que es la dedicación completa a 100% de nuestro tiempo en la búsqueda a través de las Sagradas Escrituras del camino recto que Dios ha establecido. El privarse de los alimentos es una consecuencia. Estamos tan absortos de la verdad de Dios que ni nos damos cuenta que hemos comido o si no hemos comido. El Señor Jesús mismo pasó eso antes de empezar su ministerio. Pero después, el Señor les dice algo un poquito duro a sus discípulos. Recuérdanos, por favor, en Lucas capítulo 9, versículo 44, ¿qué les dice el Señor Jesús a los discípulos después de que todo el mundo se había admirado de la grandeza de Dios ante lo que el Señor Jesús había hecho al liberar al muchacho del espíritu malo? En Lucas capítulo 9, versículo 44 y 45, ¿qué dice la Escritura? Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Palabras duras las del Señor. Constantemente iba anunciando su muerte, su sepultura y su resurrección. Ellos estaban velados, no podían entender la profundidad de lo que el Señor les decía, pero sí habían entendido algo. Y es que el Señor se iba, y ellos
lejos de estar pensando, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo vamos a hacer?, hicieron otra cosa. ¿Qué dice, por favor, el versículo 46, inmediato a lo que has leído? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es realmente de sorprendernos cómo los discípulos, igual que muchos de nosotros, cuando estamos con el Señor Jesús, ante su palabra, ante su presencia, somos como pequeños. Pero cuando vemos que estamos solos, empezamos a querer ser cabeza, empezamos a querer estar al frente, buscando poder. Dice la Escritura que ellos no habían entendido las palabras del Señor Jesús. Obviamente la profundidad del mensaje, el corazón del Evangelio que él iba a cumplir. Él tenía que acabar la obra que el Padre le había dado y tenía que consumarla en la cruz. Como lo dijo él mismo, consumado es. No entendieron esto, pero sí habían entendido una cosa. El Maestro se va. ¿Quién de nosotros se queda al frente? Eso sí lo habían entendido. Y vamos a ver esto mismo con un poquito más de detalle. Vamos por favor al Evangelio escrito por Juan Marcos. Vamos a Marcos, por favor. Vámonos al Evangelio de Marcos. En el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 33 al 37, encontramos esta situación un poquito más ampliada. Y dice la Escritura así: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estamos, recuérdalo, en Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. El Señor Jesús había estado calladito, después de haberles dicho: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, será muerto, crucificado, resucitado, se resucitará el tercer día. Y se quedó callado. Ellos no le preguntaron: Señor, ¿qué hacemos entonces? Señor, danos pautas. No, Señor. El Señor se ha quedado callado y ellos empiezan a hablar. Empiezan a disputar, vale decir, a discutir. Oye, ¿quién será entre nosotros el mayor? ¿Quién va a ser la cabeza aquí? El Señor Jesús a sus discípulos les da una gran lección de humildad. Los ubica. Y por favor, ayúdanos con la lectura en Marcos capítulo 9, en los versículos 35 al 37. Después de que ellos callaron, obviamente avergonzados, porque el Señor calladito había estado y les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué dice, por favor, el versículo 35 al 37? Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Muchas gracias. El Señor entonces les da una lección de humildad. Habían estado discutiendo por quién sería el mayor después del Señor Jesús. Y como bien has leído en el versículo 35, Juan Marcos nos amplía un poquito más lo que el buen Lucas, el médico amado, ya nos había declarado por el Espíritu Santo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Los discípulos del Señor Jesús no debemos caracterizarnos por ser codiciosos de puestos de autoridad. La autoridad no la da un puesto. La autoridad la da la doctrina del Señor Jesús.
La doctrina del Señor Jesús no es el conocimiento de lo que Él dijo. Cualquier persona, incluso atea, puede tener conocimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hasta Satanás sabe lo que está escrito en la palabra de Dios. El conocimiento no es doctrina. El conocimiento es doctrina aplicada en la vida. La doctrina es eso. La doctrina es el conocimiento que forjó mi vida. Vida es una parte de la doctrina. La otra es el conocimiento. Eso es lo que da autoridad. No la da la autoridad el puesto tal o el cargo tal. Eso nunca da autoridad. Una muestra de ello eran los fariseos. Los fariseos tenían un gran conocimiento y tenían una reputación, cargos ganados en la sociedad, igual que los escribas, igual que los doctores de la ley en general, igual que los intérpretes de la ley. Eran gente respetada, pero no tenían autoridad. ¿Por qué? El Señor Jesús lo dijo en una oportunidad. Buenos días, buenos días. Señor. Buenos días. El Señor Jesús lo dijo en una oportunidad. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Cuando el fariseo te diga algo, haz lo que te dice, mas no hagas como él, porque dice y no hace. La autoridad de un discípulo del Señor Jesús no viene dada por su conocimiento, sino por la vida de este discípulo sujeta al conocimiento de la palabra. Ellos querían autoridad, pero les faltaba vida, les faltaba humildad, les faltaba confiar en el Señor Jesús como ese pequeño había confiado en el Señor. Debe haber sido maravilloso ver al Señor Jesús en sus 30 sentándose frente a ellos. ¡Ey! Llama al niño. El niño viene, el Señor lo toma en sus brazos. Con total confianza ante el Señor. Qué maravilloso recuerdo habrá tenido ese niño después. Estuve en los brazos del Señor Jesucristo. ¿Tú fuiste ese niño? Sí. Veía a los discípulos grandes. Ese niño lo sabe haber gente ahí mayor. Excepto Juan, que era más o menos joven, chiquillo. Pero los demás eran grandes. Y ese pequeño confió en el Señor. Simplemente se echó en sus brazos. Como dice Lucas, que el Señor lo tomó en sus brazos. Momento maravilloso y lección maravillosa. Los que decimos seguir al Señor Jesús, no debemos aspirar a cargos, sino a tener el peso de una vida con autoridad. Una vida que viene sustentada por la doctrina, es decir, una vida que refleja lo que conoce de la palabra de Dios. No un palabrero, no una persona que sepa mucho, aunque sepa bien, porque hay muchos que saben bien, pero viven mal. El asunto es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero no nos detengamos aquí. Esta lección de humildad que el Señor les dio va a tener un giro muy interesante. Y ese giro interesante lo va a dar Juan. Juan era el menor de los discípulos hasta donde podemos rastrear y entender en la Escritura, pero esta vez fue destronado por un niño. Ese pequeño obviamente era más joven que Juan, pero Juan no se quedó callado. Juan, siempre impetuoso, bien les había puesto a él y a su hermano Jacobo el Señor de sobrenombre Boanerges, los hijos del trueno. Juan, con ese carácter impetuoso, le responde al Señor. El Señor Jesús les acaba de decir: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Y qué dice, por favor, el versículo 38? Juan no se pudo quedar callado. Cambió el tema. Vamos a ver qué dice Juan en el versículo 38 al 41, ahí en Marcos capítulo 9. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haya milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Muchas gracias. Es maravilloso analizar este momento. Los discípulos habían discutido, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? El Señor se va. A ver, ¿quién de nosotros va a estar al frente? El Señor mudo. No les dice nada hasta llegar a casa. Se sienta. ¿De qué estaban hablando? Y los discípulos callaron. No pudieron responderle al Señor. Ni Juan, que era el más joven, que siempre tenía ahí la palabra y estaba junto con Pedro interviniendo, pero todos, incluyendo a Juan, quedaron callados. El Señor toma al niño, el niño corre a los brazos del Señor, probablemente caminando ahí. ¿Qué edad tendría? No sabemos, pero sabemos que era pequeño porque el Señor lo toma en sus brazos y les da la lección de humildad. Y les anuncia también que el que recibe a un niño como este, lo recibe a él, y el que lo recibe al Señor Jesús, recibe a Dios Padre. Pero lejos de decirle, gracias maestro por la corrección, o lejos de decirle, tienes razón Señor, o lejos de decirle cosas semejantes, Juan le cambia el tema. Maestro, hemos encontrado a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, ¿eh? Porque no sigue con nosotros. Se pasó, diríamos en lenguaje coloquial. Juan en una le cambió el tema al Señor. Maravillosa la palabra de Dios cuando la leemos con sentido, para comprender la lectura. Pero el Señor, aunque Juan le cambió el tema, lo vuelve al tema. Porque en la respuesta, primero, obviamente no le corta la pregunta, no le corta el comentario, le aclara, no se lo prohibáis, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En primera, le corrige eso, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Les aclara el punto. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, aunque sea un vaso de agua, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor Jesús los vuelve a la humildad. Por si acaso no esperen grandes cosas. Si te dan un vaso de agua, da gloria a Dios por eso. No estés queriendo cargo ni cosas. Si te dan un vaso de agua, la persona que te dio ese vaso de agua tendrá su recompensa. Una gran lección de humildad. Aunque Juan quiso cambiarle el tema al Señor, no pudo hacerlo. La lección ese día era humildad, aunque quisieran cambiar el tema. Pero como Juan era muchacho y no sabemos qué edad tendría Jacobo, a veces una condición cuando somos jóvenes es ser un poco terco. Así que el tema no quedaría aquí. Y vamos por favor a revisar lo que sigue en la Escritura. Vamos por favor a ver lo que dice la Escritura. Y vamos a ver este asunto en Mateo. Vamos a ver el Evangelio de Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20 vamos a ver que el tema no quedó allí. En el versículo 20 del capítulo 20 dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Juan y Jacobo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Parece que la lección de humildad todavía toc, 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 estaba un poquito dura en esos corazones. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y obviamente se dirige a los muchachos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Ni siquiera sabían a qué se refería el Señor, porque obviamente él ya había sido bautizado por Juan el Bautista, así que no se podía referir al bautismo en agua. Tampoco sabían a qué copa se refería el Señor. Pero impetuosos y queriendo estar ahí al frente, vamos, podemos Señor, pídelo nomás y ahí estamos nosotros.
¿Qué dice, por favor, el versículo 23? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y ahí vemos la consecuencia. ¿Qué dice, por favor, ahora sí, el versículo 24 al 28? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias. Muchas gracias. Francamente, bien les puso a Juan y a Jacobo el Señor Jesús, Boanerges, hijos del trueno, estos muchachos. Dura lección para ellos parece el tema de la humildad, pero nosotros como discípulos de Cristo debemos aprender el ejemplo. El Señor Jesús dejó clara una palabra para sus discípulos: servir. Los discípulos del Señor Jesús no debemos ser codiciosos de cargos, aunque pudiéramos estar bien intencionados. De repente creo que yo soy el indicado para estar al frente. De repente creo yo que fui el elegido para estar al frente. No, ese que está enfrente de mí no debe estar al frente. Yo debo estar al frente, porque sé más, o porque estoy preparado, o porque tengo tales estudios. El Señor Jesús había cogido a un niño que obviamente no tenía estudios, ni era rabino, ni siquiera discípulo. Era un pequeño que entraba en los brazos del Señor. Era un niño. Pero ese niño tenía algo que los apóstoles, en ese momento, los discípulos en general que estaban con el Señor, no tenían: humildad. Pedro diría mucho tiempo más adelante, como está escrito en una de sus cartas: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. A Pedro le tomó toda una vida entender esto. Por el Espíritu Santo lo entendió, e inspirado por el Espíritu Santo lo escribió. Pero en este caso, Jacobo y Juan, este par de muchachos, no habían captado todavía el asunto. Todavía hasta su mamá quería que ellos tuvieran un lugar preponderante. No estaban conformes con ser de los 12. Era un privilegio. Ellos habían recibido incluso ya el privilegio para ese momento de parte del Señor Jesús de tener autoridad sobre espíritus inmundos, de tener autoridad sobre enfermedades, de tener muchas manifestaciones de autoridad. Ningún otro discípulo lo había recibido y querían más. Los discípulos del Señor Jesús estamos llamados a ser como el Señor Jesús. En otro momento el Señor Jesús diría, poco tiempo antes de ser entregado, que Él estaba entre ellos, entre los discípulos, como el que sirve. Y esta lección de la vida del Señor Jesús, de estar entre sus discípulos como el que sirve, marcaría la vida de sus discípulos después. El Señor Jesús tenía todo el derecho de ser servido, pero Él vino a servir. Hasta le lavó los pies a los discípulos, a los 12. Pero este par de muchachos pidieron algo que en parte recibieron, porque el Señor les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y recordemos que en el momento de su pasión el Señor dijo, de ese trago amargo que estaba pasando, Padre, si puedes, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Ellos pasaron por ese trago amargo, las persecuciones que pasaron como apóstoles tiempo después. Y les dijo,
con un bautismo seréis bautizados de mi bautismo, refiriéndose al derramamiento de su vida. El Señor Jesús murió en la cruz. Jacobo fue el primer apóstol en morir. Por voluntad del Señor, Juan fue el último. Murió de viejito. Juan murió de viejito, mientras su hermano Jacobo fue el primero en morir y murió joven. Pero eso no garantizaba que ellos se sentarían al lado derecho e izquierdo del Señor en su gloria. Eso lo había determinado Dios Padre en su sola potestad. Y ahí les aclara el Señor. Son los gobernantes de este mundo los que se enseñorean de los demás, no mis discípulos. Ellos se enseñorean. Ellos buscan ser servidos. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas no será así entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hoy en día muchos no les gusta la palabra siervo, les gusta la palabra líder, les gusta la palabra equipo, les gustan las palabras que utilizan las empresas, que no son malas, pero que no tienen nada que ver con la sana doctrina del Señor Jesucristo. Los discípulos no debemos usar esos términos. No debemos mostrarnos a los demás como grandes teólogos, doctores en esto o en aquello, porque eso era lo que hacían justamente los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley, quienes gustaban de sentarse en los primeros lugares. Ya el Señor les había dicho ese tema, era una lección antigua, ya el Señor les había dicho así. Incluso en la casa de un fariseo también le había dicho así. Incluso cuando eres invitado a bodas, dijo el Señor en una oportunidad, y lo escucharon sus discípulos, no te sientes en el primer lugar, no sea que esté reservado para otro y el que te invitó te diga, amigo, siéntate más abajo, siéntate en el último lugar, decía el Señor, y entonces tendrás gloria ante todos porque te dirá el que te invitó, amigo, pasa más adelante. Pero nada, ni bien escucharon que el Señor se iba, ¿quién va a ser el primero? No debe ser así entre los discípulos de Cristo. Como en el tiempo de los primeros discípulos, en nuestro tiempo también siendo discípulos del Señor Jesús, debemos hacer caso a la palabra del Señor y no debemos ser resistentes, no debemos resistir a la palabra de Dios. Debemos abrir las manos y recibir lo que el Señor Jesús nos da. No debemos ser pues codiciosos de puestos, ni vanagloriosos, ni estar a la caza de un lugar preponderante, ni en las iglesias, ni en la calle, ni buscar que se nos considere grandes teólogos. Si de algo debemos ser considerados, es de discípulos, y cuando nuestras vidas estén alineadas verdaderamente a la sana doctrina, Dios quiera que seamos llamados cristianos. Pero también una aclaración, y es que no debemos usar la expresión siervo de Dios así nomás. Muchos también se llenan la boca diciendo, soy siervo de Dios, o ¿cómo está siervo? Y cosas por el estilo. No debemos tomar las santas escrituras, la palabra del Dios viviente, a la ligera. Si decimos ser discípulos de Cristo, debemos hacer como Él. La escritura no puede ser citada en chiste, en broma o en mala forma, ni tampoco fuera de su contexto. La palabra viviente del Dios viviente debe ser respetada. Debemos procurar ser siervos de Dios, pero ni siquiera debemos buscar ser llamados siervos, sino que debemos buscar ser siervos. Debemos buscar servir. Y si para servir aún tenemos que gastar de lo nuestro y aún poner nuestras propias vidas en servicio por otros, como el Señor Jesús lo hizo por nosotros, entonces podremos decir verdaderamente que somos discípulos de Cristo.
No es discípulo de Cristo el que como fariseo o escriba o intérprete de la ley está codiciando los primeros lugares, está codiciando que se le diga rabí, que se le diga maestro, que se le diga líder o cualquier palabra que se le pueda decir. Tampoco es discípulo del Señor el que se arroga la frase siervo o sierva sin servir, que en el fondo lo que está buscando es ser cabeza y no está buscando servir. El Señor Jesús lo dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve, y nos sirvió con su propia vida. Y hay una expresión que no se encuentra en los evangelios, pero que el apóstol Pablo aprendió. Vamos por favor a Hechos. Es una expresión conocida, pero que merece ser recordada en este contexto. En Hechos capítulo 20, habiendo hecho llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo se despide con un discurso bastante conmovedor e inspirado por el Espíritu Santo. Y si decimos que fue inspirado, es porque forma parte de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo había dado ejemplo con su propia vida que aún siendo apóstol de Cristo y teniendo el derecho de no trabajar, de ser sostenido por el Evangelio, pues escrito está, el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio, él se privó de ese derecho y dio ejemplo para que se siga su ejemplo. Y en ese contexto les dice así, en Hechos capítulo 20, versículo 33, les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El verdadero discípulo de Cristo siempre está dispuesto a dar su tiempo, a dar su vida. Nunca te dirá: oye, no tengo tiempo para ti, tengo que hacer mis cosas. Nunca te dirá: no tengo tiempo para darte un consejo, no tengo tiempo para llorar contigo, no tengo tiempo para reír contigo, tengo que hacer mis cosas. Un verdadero discípulo de Cristo no posterga a los demás, porque si lo hace, es evidencia también de que ha postergado al Señor. En una oportunidad le dijeron algunos al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le aclaró: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si me estás buscando porque quieres obtener una mansión, o porque quieres obtener comodidad o un sueldo, te equivocas. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Otro le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que primero entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Y otro dijo: Señor, te seguiré, pero deja que primero vea a los de mi casa. Déjame ver mis proyectos, Señor. Tú no estás en mis proyectos. Y el Señor Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ay de aquel que postergue al Señor Jesucristo. Ay de aquel que diga: mi vida está primero, Señor, no puedo servirte. Ay de aquel que postergue al Dios viviente. No seamos así nosotros, los discípulos, verdaderos discípulos de Cristo. No debemos anteponer nuestra vida a lo que el Señor nos ha dado. Tampoco debemos justificarnos a nosotros mismos diciendo: no, lo que estoy haciendo también va a ser para el Señor. Mentira. Lo que estás haciendo es para ti, y le quieres echar un brochazo de espiritualidad diciendo: claro, también va a ser para ti, Señor, pero son mis planes y son mis proyectos.
el discípulo de Cristo, está dispuesto a lo que el Señor Jesús mande. Si el Señor Jesús te dio estudios, conságralos a Cristo. Si el Señor te dio trabajo, conságralo a Cristo. Si el Señor te dio esposa e hijos, conságralos a Cristo. Si el Señor te dio soltería, todavía estás solo, consagra tu soltería a Cristo. Pero no digas nunca a Cristo: Señor, estos son mis planes. Qué pena contigo, no tengo tiempo para ti. Así que, como hubieran dicho los fariseos, Dios nos libre. Dios nos libre de responder al Espíritu de Cristo: no tengo tiempo para ti. Déjame vivir. Déjame hacer mis cosas, Señor. Ponte un costado. O peor, ¿sabes qué, Señor? Agarro tu palabra y la pongo a un costado. Aquí el que manda soy yo. Aquí la cabeza soy yo. Aquí el líder soy yo. Ay de aquel quien haga eso, porque ha agarrado a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y lo ha puesto a un costado. Líbrenos, Dios, de semejantes actos. Una es nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, y nosotros somos sus siervos. No para ir gritando por la calle: ¡Ey, ey, yo soy un siervo de Cristo! Mi vida reflejará si soy o no un siervo de Cristo. No que yo lo publique. Eso a nadie le importa. Lo que debe importarnos es que estamos llamados a servir al Señor Dios viviente, al Cristo de Dios, en todo tiempo. Y que todo lo que tenemos, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros seres queridos y aún nuestra propia vida, mis propios miembros, mi propio cuerpo, como dice Romanos, todo debo presentarlo al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ese es nuestro culto racional. Nuestro culto racional no es una obediencia bovina, ciega e irracional a un líder que se autoproclame como tal, o a tal hermano porque se autoproclame doctor o entendido en tal cosa. Líbrenos, Dios, de semejantes cosas. Una es nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Uno es el Espíritu Santo que mora en nosotros por gracia de Dios, y una es la bendita Escritura a la cual debemos estar sujetos, y no a palabras de débiles hombres. Así que, si somos siervos de Cristo, ¿qué es lo que debemos servir? Pues nuestra vida entera. Pero en nuestra vida hay un mensaje central que es el que debemos servir. Y para ver cuál debe ser ese mensaje central, esa columna vertebral de nuestro servicio a Dios, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos estar llanos a servir en todo lo que podamos, tanto a nuestros hermanos en la fe, como también a los de afuera de la iglesia, a los incrédulos. Estamos llamados a ser sal. Lo vimos ya hace varios domingos atrás. Estamos llamados a ser luz. También lo vimos varios domingos atrás. Pero cuando decimos servir, tenemos que especificar qué es lo que vamos a servir. ¿Vamos a servir comida? ¿Vamos a servir ropa? Claro, son cosas necesarias también. Cuando tenemos que compartir con el que padece necesidad, escrito está que no debemos olvidarnos de los pobres. Siempre puede haber alguien más pobre que yo, y quizá yo tenga solo 2 túnicas, pero como decía Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Así que no puedo decir: Señor, yo soy muy pobre, porque siempre habrá alguien más pobre que yo, y siempre podrá estar en mí la generosidad del Espíritu de Cristo para, aunque sea, quitarme la chompa que traigo puesta y dársela a alguien que sea más pobre que yo. Pero hay algo más importante que el abrigo, hay algo más importante que la comida, hay algo más importante que el techo donde dormir: la salvación de esa alma. Eso es lo que debemos servir. Y para que esa alma sea salva, para que esa persona alcance la salvación así como nosotros, lo que debemos servirle
Es el Evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice por favor la Escritura en 1 Corintios 15? Por favor, recuérdanos lo que dice desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Qué le dice por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en la zona de Corinto? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y habéis creído. Y así habéis creído. Y así habéis creído. Gracias. Esto es lo que debemos servir. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios. Por supuesto que como siervos de Dios, como discípulos de Cristo, debemos estar listos para servir a todos. No importa si es de mañana, de tarde o de noche. No podemos postergar al Señor Jesús. Las almas se pierden cada día, mientras muchas veces nosotros podemos estar tranquilos viviendo nuestras tristes vidas. No debemos permitir eso. Porque somos siervos de Cristo, debemos estar dispuestos a hacer lo que Cristo nos mandó. Y a sus discípulos, justamente por medio de Juan Marcos, lo sabemos, por inspiración del Espíritu Santo, el Señor Jesús, el Cristo de Dios, como lo llamó Pedro, dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es lo que debemos servir. Si podemos alcanzarle un vaso de agua, un pan a una persona, una camisa, aún nuestra propia ropa que llevamos encima, si podemos darle tiempo a una persona para escucharle en sus problemas, para simplemente acompañarle, es porque estamos dispuestos a presentarle el Evangelio de Cristo. Porque para eso estamos aquí. Somos discípulos del Señor para obedecerle. También dijo el Señor, y lo registró Mateo, un pasaje que ya hemos visto y que volveremos a ver en su debido tiempo. Dijo el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero no podemos hacer discípulos en muertos. La persona tiene que primero convertirse al Señor de todo corazón. Y nosotros, como discípulos de Cristo, debemos tener la palabra del Evangelio de Cristo en nuestra boca en todo tiempo. Y para concluir este tiempo tan hermoso que estamos teniendo en este domingo, Día del Señor, vamos por favor a Romanos capítulo 10. Vamos a recordar una vez más el corazón del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que por inspiración del Espíritu Santo Pablo escribiera a los hermanos en Roma. En Romanos capítulo 10, en el versículo 9, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por favor, ayúdanos leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 13. ¿Qué dice la Escritura? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, Buenos días, buenos días. todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo no quisiera el Señor que todos los que pasan por este parque este día invocaran el nombre del Señor para ser salvos? Desde los más pequeños hasta los más grandes. Quiera el Señor que algún día puedan llegar a invocar al Señor para ser salvos. Nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros parientes según la carne, que están muertos en sus delitos y pecados, como alguna vez también lo estuvimos nosotros, pero que fuimos recibidos por la misericordia de Dios a esta gracia en la que también estamos firmes por nuestro Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es reconocer a Jesús como Dios. El Señor Jesús no es un mero maestro, el Señor Jesús no es un mero rabino judío, el Señor Jesús es Dios. Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. Confesar al Señor como quien es imperativo para ser salvo. No basta con decir, el Señor Jesús fue un gran profeta, como algunas religiones dicen. El Señor Jesús era como un arcángel, como otros credos dicen. No, el Señor Jesús es Dios. La plenitud de la deidad fue manifestada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es Dios. Y es necesario confesar que Él es Dios para alcanzar su salvación. Y es necesario creer que Dios le levantó de los muertos. Por el Espíritu Santo sabemos por las Escrituras que el Señor Jesús estuvo muerto y sepultado y al tercer día resucitó con ese cuerpo magnífico y glorioso que tiene ahora, que está a la diestra de Dios Padre. Eso sabemos del Señor y es al Dios viviente al que servimos, al Señor Jesús, que tiene un cuerpo glorificado, pero que tiene un cuerpo como nosotros lo tenemos, pero que algún día regresará a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Al Señor Jesús anunciamos, al Dios viviente, y eso tiene que estar siempre en nuestra boca y en nuestro corazón, para que cualquier servicio que como siervos de Cristo, discípulos del Señor Jesús podamos hacer, sea esa nuestra brújula, sea esa nuestra directriz, que si servimos no es porque nos creamos buenitos, no es porque nos creamos líderes, no es porque nos creamos doctores en algo, porque nadie es nada delante del Dios viviente. Cuando servimos es porque queremos alcanzar el Evangelio de Cristo. Pero la única forma de alcanzar el Evangelio de Cristo es primero con nuestra propia vida. Si nuestra vida no refleja una vida sometida, sujeta, restringida, inmersa en el Evangelio de Cristo, nuestras palabras caerán en saco roto. Nuestras palabras siempre caerán en saco roto mientras nuestra vida no refleje la vida de Cristo, mientras verdaderamente no podamos ser señalados como discípulos de Cristo, todo será vana palabrería. El Evangelio debe proclamarse con autoridad. Y esa autoridad la tuvo el Señor Jesús, porque su vida era un reflejo de lo que Él enseñaba. Quiera el Señor que su Espíritu haga la misma obra con nosotros, que primero construya el Señor Dios nuestro, Todopoderoso, por medio de su Espíritu y a través de las Sagradas Escrituras, que construya el Señor la vida de Cristo en nuestra vida, para que nuestra boca llena de alabanza a Dios pueda servir el Evangelio a los perdidos para salvación y a los creyentes para que anden en la santificación con que hemos sido santificados por Dios. Vamos a orar. Padre eterno y Dios bendito, te damos las gracias, soberano Señor, por este maravilloso día que nos has regalado, lleno de sol y lleno de un aire fresco, con el cantar de tus aves, rodeado de este verde pasto y de personas hechas a tu imagen y semejanza que han pasado y han conversado y han escuchado desde niños hasta ancianos el día de hoy tu santo evangelio. Recíbenos, Señor, con humildad y enséñanos a vivir con la humildad con que tú
enseñaste a tus primeros discípulos. Que no haya en nosotros espíritu de soberbia, un carácter necio, que lo único que busque sea ser servido y no servir. Porque tú nos diste el ejemplo por tu propia vida, Señor Jesús, de que tú habías venido a servir y a dar tu vida en rescate por muchos. Señor Jesús, por tu Espíritu que mora en nosotros y a través de tu santa palabra, forja tu vida en nuestra vida, Señor, que verdaderamente podamos estar dispuestos a servir como tú lo estuviste. Padre Santo, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, por medio del cual podemos abrir las Escrituras aquí en este parque. Y Señor, te encomendamos todas estas cosas confiados en que sean hechas de acuerdo a tu voluntad, en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, como dice la Escritura, bendito por los siglos de los siglos. Amén.